la casa del Señor. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poquito de las matemáticas. Algo de matemáticas. Se pueden sentarse, pueden tomar sus lugares. Vamos a hablar un poquito de las matemáticas. Antes de empezar un poquito, voy a introducir un poquito lo que va a ser parte del mensaje. Cuando empezamos a nuestras niñez, empezamos a ir a las escuelas, a los colegios, y se nos enseñó referente a lo que es la matemática. Y en la matemática hay cuatro que viene siendo la suma, la resta, la multiplicación y la división. Estos problemas los aprendimos desde muy pequeños. Yo recuerdo que tendría yo en el segundo o tercer año de escuela primaria. A mí se me enseñaba el problema, las tablas, desde muy chiquitos nos enseñan, porque estas cuatro, que es la suma, la resta, la multiplicación y la división, esto es la cama básica para los matemáticos. Ya cuando estamos en colegio, ya en grados más elevados, ya se viene siendo la álgebra 1, la álgebra 2, y ya empieza un poquito más el conocimiento referente de lo que es la matemática. Pero en estas estas cuatro fracciones son muy importantes, y son muy pues requeridas, ¿verdad?, para aprender lo que es la matemática. Yo recuerdo, bueno, yo no era muy buena en realidad, les confieso que no era muy buena para esto, lo aprendí porque lo teníamos que aprender, ¿verdad? Y ahora sabemos la matemática, multiplicar, sumar, restar, dividir, porque lo aprendimos desde muy chiquitos. A mí yo no era muy buena para esto, yo quería siempre hacer otras cosas en referencia al colegio, pero esto lo aprendimos. Y vamos a hablar ahora de lo que es la división. La división es una fracción, es una de las cuatro fracciones que llevan las cuatro fracciones en ella. La división trae la multiplicación incluida, trae la suma y trae la resta. Es una división. Cuando yo estamos hablando de hace mucho tiempo, cómo yo aprendí estas matemáticas, especialmente me voy a enfocar en la fracción división. Cómo yo aprendí, cuando yo tenía la edad como de segundo año de primaria, yo recuerdo que mi maestra me decía esto: esta fracción es la fracción de la casita. Yo decía, ¿cómo? Porque en ese tiempo es así y es así. Y se le ponía un número aquí afuera de la casita y un número adentro de la casita. Y así yo aprendí la fracción de la casita. Y fui creciendo y se me quedó mucho esto en mi mente, la fracción de la casita y la fracción de la casita. Y hace poco, hoy tras una semana y media por ahí aproximadamente, el Señor me trae a mi recuerdo la división, las fracciones, y me dice el Señor: ¿recuerdas cuando eras niña aprendiste la fracción de la casita? Yo dije, me acuerdo muy bien. Y yo recuerdo que estábamos en cuarto año, ya estaba yo más grandecita. Y yo le dije a una de las maestras, que recuerdo que se llamaba Sarita, la maestra Sarita Peña, y yo le dije: maestra, cuando yo estaba en segundo me enseñaron la matemática, la fracción de la casita. Y ella dijo, sí, que la aprendiendo. Ella me dijo sí, porque ella sabía que yo era lo único que yo sabía cómo distinguir esa fracción de la casita. Dijo, bueno, ahora te voy a enseñar la casita, pero ahora va a ir 2 números afuera y 2 números adentro. Bueno. Ya pasamos al grado cuarto, al grado quinto, al grado sexto, ya la casita se va haciendo más grande, más fracciones adentro, más números adentro, más números afuera.
Pero lo que me quiero enfocar hoy, hermanos, es división. La palabra división, aparte de la fracción que es en el matemático, división quiere decir dos visiones. Dos visiones. ¿Por qué son dos visiones? Porque no se puede mirar una sola persona, no vas a mirar la visión de la otra. Esta persona tiene su visión y esta persona tiene su propia visión. Entonces en medio hay una división, que tú tienes tu visión y ellos tienen su visión. Por eso se llama división, porque son dos visiones. Vamos a ir al libro de Marcos, Marcos 3, 24 al 26. Marcos, aquí en Marcos habla Jesús. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Así es. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le atan, y entonces podrá saquear su casa. Amén. Hasta ahí. Ok. Aquí Cristo estaba hablando de la división espiritual, ¿verdad? Pero vamos a ir un poquito hablando de lo que es la división positiva, ¿verdad? Porque la división, mis hermanos, si nos vamos ahorita en qué es necesaria la división, y en realidad es en todo. Ahorita estamos viendo la división de la oficina al escritorio y aquí está la división, una división positiva. Y aquí estamos, de ahí para acá estamos nosotros. Cuando un arquitecto va a hacer una casa o un edificio, cuando él hace su plano, ahí está dibujada dónde va a poner las divisiones. La división de la oficina principal, la división del baño. Cuando hace una casa, la división del hogar, viene siendo la cocina, la división del baño. Y ahí, hermanos, eso es una división positiva y necesaria. Cuando se hace un edificio, este tipo de divisiones es necesaria y es positiva. En el caso de la comida, bueno, pues dividimos, ¿verdad? En el platito, pues se divide la comida, aquí se pone la lechuga, el tomate, aquí se pone la carne, acá se ponen los frijolitos, también hay división. Esas son divisiones positivas. Donde yo trabajo, ¿verdad? Pues yo divido por onzas, por libras, por kilos. Esto que se divide también, ahí también hay división. Y la división es necesario en estas como en el caso de la comida, en el caso del constructor, en el caso de gramos, libras, ¿verdad? Todo esto, mis hermanos, es necesario, especialmente cuando el arquitecto está haciendo un edificio. Empieza a levantar sus divisiones porque es importante. Es muy importante. Vamos a ir a Mateo 12:25. ¿Qué nos dice Cristo en Mateo 12:25? Aquí él nos estaba diciendo que dice que no se puede permanecer que una casa dividida. No permanece un hogar dividido, no permanece. Mateo 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Se fijan, hermanos, aquí hay división negativa. Aquí hay una división negativa que mismo Cristo nos está enseñando. Era 12:25, ¿verdad? Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ok. Aquí la división Cristo nos hace saber y entender
que la división espiritual no es normal. En la división negativa vamos a mirar partes del hogar. El arquitecto hace en la casa, el edificio, y lo divide. La recámara de la joven, de la señorita, del jovencito, la recámara de la mamá, del padre, el baño, la cocina. Eso es necesario. ¿Por qué? Porque eso es privacidad. Esas divisiones quiere decir privacidad para cada miembro de la familia. Lo hacen, es como se hace el edificio, eso es privacidad para cada miembro del que está dentro de ese edificio. Pero qué triste, mis hermanos, que esa privacidad se transforma en división. Y estoy hablando de división ya no tanto física, sino división familiar y especialmente división espiritual. Cuando esas paredes, esas divisiones que se han levantado para su privacidad de cada miembro de la familia, hermanos, el diablo viene y las levanta para maldad de la misma familia. Y daña la estructura familiar, la división espiritual. Espiritualmente, el reino, hablando espiritualmente, hermanos, una división espiritual en una familia es una palabra que sale de nuestra boca o es una actitud. Porque hablando físicamente, mis hermanos, puede ser una pared, una cerca. Moisés tenía en su mano una vara y con esa vara dividió el mar en dos, lo partió. Puede ser un cuchillo, porque el cuchillo divide lo que vas a cortar en la cocina. Tiene su función. Divide, sí divide, pero no es para bien porque está dividiendo la carne, lo que estás cortando. Moisés, en Éxodo 14:21, dice que él traía su vara y dividió, por el poder de Dios, dividió el mar. Pero cuando la estructura de la casa se fabricó y la gente, el hogar, porque la estructura de la casa, lo de adentro es el hogar, y cuando esa división empieza a dividir la familia, hermanos, ya no es tanto la independencia o privacidad, no, hermanos, esto ya es satánico. La división en el hogar, entre la familia, es satánico. ¿Por qué? Porque la división son dos maneras de ver las cosas. Y si Juancho no está de acuerdo conmigo, como yo voy a mirar las cosas, yo lo miro verde y Juancho lo mira azul, por esa mirada hay una división. Inmediatamente el diablo levanta una división. Y ya no nomás es la manera de pensar de Juancho y la mía, no. Ya viene siendo después la lengua. Lo que sale de mi boca porque no estoy de acuerdo con esta persona, empiezo yo a hacer una división. Con la pura lengua, mis hermanos, se divide el hogar, se divide la familia. Y eso es algo muy triste en los hogares hoy en día. Hoy en día, en este siglo XXI. Puede ser una lengua mentirosa, una lengua venenosa, lo que se levanta en contra de la división de los hogares. Y el diablo en este tiempo, él quiere hacer entender a las personas que es independencia. No, pues yo ya me independicé de mi mamá, de mi papá, yo aquí estoy. No, no es independencia, es división. ¿Por qué? Porque cuando la persona es joven, la señorita, se independiza del hogar, de la mamá, del papá, se va con la bendición de los padres, con la bendición de Dios, lo despedimos. Eso es independencia. Eso es independencia. Pero cuando el joven, la señorita, el esposo, la esposa se van enojados, eso no es independencia.
eso es división. Ahí está el problema. Que surge después de que se levantan esas paredes entre el matrimonio. Juancho ya hace lo que quiere dentro de la casa y la otra persona hace todo lo que quiere dentro de la casa. ¿Por qué? Porque ya está dividido. Para cuando llega a esa situación, ese hogar, la división que yo aprendí como casita, fíjense, así la aprendí yo la casita. Aquí me acuerdo que le ponen una X arriba porque aquí lo multiplicabas. Esa casita ya está multiplicada porque ya tiene familia. Esa multiplicación ya dio hijos a ese matrimonio, a ese hogar. Ya está multiplicado, ya está sumada la familia, ya creció. ¿Y dónde da el diablo la división? En las cabezas principales. Y si no está Cristo en el hogar, mis hermanos, es bien difícil, es muy difícil, porque la división agarra los cimientos más fuertes en la familia. Por eso dijo Cristo, un reino dividido no puede permanecer. Una familia dividida, mis hermanos, no puede ser una familia bendecida. Un matrimonio dividido, ¿cómo cree usted que están los hijos? ¿Cómo? No hay que hacerse para el lado de la mamá o para el lado de papá. No hay a dónde. ¿Por qué? Porque ellos mismos miran la división. Ya la casita ya se multiplicó, ya se le sumó ahí, estaba solo el hombre, ya se le sumó la esposa, ya se le multiplicó la familia, pero esa casita tiene resta acá abajo, acá resta un número. ¿Quiénes son los que restan? Los hijos. Esa casita tiene suma, resta, multiplicación y división, y lo que resta son los hijos. ¿Y quién cree ustedes que los toma cuando existe esa división? El enemigo. Los capotea siempre, hermanos ahí. Esa resta son los hijos. Por eso dice Cristo, esos hogares no pueden permanecer. Sin Cristo, y si hay división, no pueden permanecer. Vamos a ir a Marcos 10, 6 y 9. Marcos 10, del 6 al 9. La división, mis hermanos, es algo muy triste. Marcos 10, 6 y 9. Marcos 10, 6 al 9. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Aquí Cristo, mis hermanos, está diciendo que el matrimonio se vuelve una sola carne. ¿Se fijan? La unidad, mis hermanos, esa es la fuerza del hogar, la unidad. Por eso tenemos unido Dios, Hijo y Espíritu Santo, la unidad. Esa unidad como matrimonio es la fuerza del hogar, pero ese matrimonio unido en sí mismo, pero unidos y conectados a Cristo, ¿se imagina cómo está ese hogar? Bendecido. La unidad es muy importante. Y ahorita les estoy hablando del hogar, de la casa, del matrimonio, hermanos míos, pero qué triste cuando surge la división en la iglesia. En el mismo cuerpo de Cristo. Eso es algo todavía más trágico. ¿Por qué? Porque si viene una persona de afuera y viene con ese espíritu de división a una iglesia, a la iglesia de Cristo, a donde estemos aquí o donde pertenezcan, o que viene esa persona con este espíritu, ¿saben por qué? Porque su hogar ya está dividido. Su hogar ya está dividido. Ese espíritu ya no trae esa persona, espíritu de división, y lo quiere venir y asentarlo y hacerlo aquí dentro del templo, del cuerpo de Cristo. ¿Se imaginan, hermanos, que Jesús lo hubiera dado chance a Judas que le dividiera a todos los apóstoles? No le dio chance.
Porque fuera de sus espaldas andaban haciendo sus negocios allá atrás. Allá andaban haciendo sus negocios, era haciendo lo suyo. Pero Cristo sabía y no le dio chance a que viniera y metiera cizaña a los 11. No. Marcos 10, 6 y 9, ya lo leímos, dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. O sea, se unirá quiere decir unidos, en unidad, en un solo acuerdo. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino se transforman en uno. Ante los ojos de Dios solamente va a ser uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó en el 9, no lo separe el hombre. ¿Se fijan? Que no lo separe absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque Dios lo juntó. Ok, vamos a ir a otro versículo. Vamos a ir a Romanos. Efesios primero. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Vamos a aprender un poquito, hermanos. Gloria sea el Señor. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por qué surge la división? Por la falta de perdón. Porque Juancho la regó y no se le perdonó. La oración del Padre Nuestro dice, perdónanos, Señor, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Cuando no hay perdón, hay división. Okay. Ahora vamos a ir a Romanos 16. Romanos 16. Romanos 16, 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que juzgan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y los engañan los corazones de los ingenuos. Se fijan, hermanos, dice, más os ruego, hermanos, aquí nos está hablando Pablo, que os fijéis en los que causan divisiones. ¿Por qué? Porque la división dice, y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. O sea, aquí definitivamente Pablo dice, ni te juntes con ellos. Si está escrito división, ten cuidado, porque ni te juntes con ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fijan, hermanos? El espíritu de división no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. El espíritu de división trae lisonjas y mucha astucia. Vamos a ir ahora a Efesios 4, Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11, 16. Primera de Corintios, más adelante ahí está. Primera de Corintios 11, 16. Primera de Corintios 16. Por todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Se fijan, hermanos? Pablo le decía a los muchachos, nosotros no tenemos, porque si algo Pablo estaba batallando, hermanos, era con una iglesia de Corinto bien dividida. Llegaban y le enseñaban una doctrina y se la creían. Llegaban y era otra doctrina y se la creían. Y luego esas mismas dos maneras de mirar las cosas se empezaban a discutir. Y llegaba Pablo a los Corintios y la iglesia la encontraba bien dividida. Dividida completamente. O sea, no se junte con ellos. ¿Por qué? Porque así Pablo los miraba. 11:16
17 dice, pero el anunciaros esto que sigue no os alaba, porque no os congregáis, fíjense Pablo dice a los corintios, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Era una iglesia completamente dividida, la que Pablo estaba administrando. Vamos a ir a un proverbio, Proverbios 16, 16. ¿Qué nos enseña el proverbio? La división, hermanos, esto viene de parte del diablo. Proverbios 16 al 19. 6, 16 al 19. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Qué es discordia? División. La discordia se llama división, y eso dice que la aborrece Dios. Vamos a ir a Tito 3:10. Aquí Pablo también hablándole a Tito, Tito 3:10. Pablo tiene muchas cartas paulinas hermosas. Pablo le dijo a Tito estas palabras. 3:10. Dice, al hombre que cause divisiones, o sea, Pablo estaba un poquito escrito, al hombre que cause divisiones, después de una y otra, dice, después de una y otra amonestación, deséchalo. Fíjense, Pablo era algo escrito. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, dice que, ¿por qué? Porque Pablo sabía que esta persona venía con este espíritu de división. Cuando surge una división, mis hermanos, se fractura todo, sea en el hogar, sea en la iglesia, inclusive en los trabajos. Cuando surge división en los trabajos, las compañías tienen mucha pérdida. En el hogar se pierde mucho, en la familia se pierde mucho. Llegan a la división, se divorcian, se separan, llega el divorcio, en una división llegan muchas fracturas emocionales, psicológicas, de todo. En una división se daña todo, toda la estructura se daña, La independencia no la podemos ni debemos de confundirla con la división. La independencia es muy aparte de la división. Hay personas, inclusive dentro de las iglesias, que dicen, yo soy una persona miembro de esta iglesia, pero soy independiente. Desafortunadamente no existe la independencia en la iglesia de Cristo. En el cuerpo de Cristo no existe la independencia. Pues dice que debemos estar unánimes. Cuando el Espíritu Santo llegó a bautizar a los apóstoles en Hechos, dice que estaban todos unánimes, inclusive estaba la madre de Cristo, la madre de Jesús. Dice que estaban unánimes, no dice que estaban divididos. La obra se fractura, y en el caso de la iglesia, cuando surge este tipo de problemas, de divisiones, la obra se fractura, hermanos, y el punto más importante es que la obra se detiene. Por motivo de una división, la obra se detiene. Por motivo de una división en un hogar, la estructura del matrimonio se detiene, se acaba, inclusive hasta se acaba. Hablando en referente a la iglesia, la obra de Cristo se detiene. Vamos a ir a lo de la unidad. Vamos a ir a Juan 17:20. La unidad. El libro de Juan 17, 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos,
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? Nos está recalcando la unidad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. O sea, aquí Cristo ya estaba orando por los de él, que eran sus apóstoles, y estaba por usted y por mí. Dice, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, por la palabra de los apóstoles, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esa es la unidad. Esa es la verdadera unidad que tenemos como un buen ejemplo del mismo Cristo, el Espíritu Santo y el Padre. Que también ellos sean uno en nosotros, o sea, nosotros como iglesia vamos a ser uno en Cristo y en el Padre. Ya estaba hablando de nosotros. Exactamente, ya estamos hablando de nosotros, hermano Lupita, porque el mundo cree que tú me enviaste. Realmente esto es importantísimo. La unidad, tanto es recomendada, requerida en el matrimonio, en el trabajo, en la iglesia, especialmente la unidad de nosotros a Cristo. O sea, dice que el que no está conectado a la verdadera vid. ¿Quién es la verdadera vid? Cristo. Conectamos a ellos, a la ramita, para poder obtener la vida. Esa unidad, mis hermanos, hace la fuerza, hace el vencimiento. Esa unidad hace que esa doble visión, que la división sea una sola visión. Que la división sea una sola visión. Por eso Judas no pudo mirar la visión de Cristo. Él estaba mirando la otra visión. Porque trae el espíritu de división. Doble visión. La división es mirar doble visión. Él miró la suya. Pero no podía mirar la de Cristo porque él estaba poseído por el espíritu de división. El espíritu de Satanás, el espíritu del diablo. Él no podía ver eso. Por eso es recomendable como hijos de Dios unidos. Es importante asistir al templo, a la iglesia, la unidad. Es importante que estemos bajo la cobertura de un pastor. ¿Por qué? Porque ahí nos hacemos más fuertes. Unos oramos por los otros, oramos unos por los otros, nos hacemos más fuertes. Una sola visión. No, yo miro amarillo, mi pastor mira verde. No, yo miro amarillo. Y soy amarillo, no. Una sola visión. Para poder permanecer de pie y para poder permanecer en Cristo, mis hermanos, es la unidad. Y Cristo nos lo dejó, iglesia, bien recalcado, la unidad. Como hogar, como trabajo, como miembros de una iglesia, en nuestra familia personal, la unidad. Es la que nos va a hacer fuertes cuando estemos en algún problema, en alguna situación. ¿Por qué? Porque como madre yo puedo venir con mi hijo mayor. Mira esto. Si hay una división, yo no puedo venir a pedirle una opinión. Yo no puedo arrimarme a una persona cuando hay una división para pedirle un consejo o una manera de pensar. O mira, sabes que ayudan en eso. Porque ya está formada una pared en medio. No hay comunicación. Se cortó la comunicación, la confianza, el respeto, el valor. Todo eso se pierde, se derrumba, hermanos, en una división. Todo eso se viene al piso. La unidad, nosotros como iglesia, la unidad en Cristo, vamos a ser vencedores, más que vencedores, hermanos. La unidad es constantemente estar comunicándonos con el Padre, con el Hijo y sobre todo con el Espíritu Santo. Permanecer unidos en Él como iglesia. Dios nos bendiga. Pónganse de pie. Gracias. Gracias, Padre mío.